Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Montgomery al Día. Y como de costumbre, acá su servidora, su portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí, dándoles las buenas tardes y la bienvenida. En el día de hoy, bueno, un poquito más fresco, ya están bajando las temperaturas y para nosotros significa que se aproxima el otoño. Y con el otoño, cada 2 años y cada 4, pues tenemos elecciones. Y este año en particular, el día 6 de diciembre, tenemos elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero además de eso, acá nosotros en el condado de Montgomery, al igual que en el estado de Maryland, vamos a tener una boleta electoral que va a estar abarrotada de preguntas, de temas, leyes y enmiendas que me afectan a mí y lo afectan a usted. Y vamos a hablar en el día de hoy precisamente de una de esas preguntas que ustedes van a encontrar en la boleta electoral, porque en esta boleta electoral van a haber 2 preguntas que son muy particulares y precisas solo para el condado de Montgomery. Usted lo va a encontrar en su boleta solo si vota y vive en nuestro condado. Para hablar de la pregunta B, vamos a tener con nosotros en el día de hoy al teniente de la policía del condado de Montgomery, a David Anderson, quien nos va a acompañar. Welcome, bienvenido. Thank you very much for having me today. Bueno, el teniente Anderson habla inglés y él nos va a estar dando todos los detalles pertinentes con este tema porque se ha tornado un poquito controversial. Pero antes de implementar y abrir ya la conversación con él para que usted se entere precisamente de qué se trata esta pregunta B, vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque en este comercial que usted va a escuchar le estamos explicando qué es la pregunta B. Rubia, ponme el comercial que enseguida regresamos. Y bueno, muy buenas tardes. Si acaba de sintonizarnos, pues vamos a estar hablando de la pregunta B que usted va a encontrar en su boleta electoral si va a votar en uno de los recintos electorales acá en el condado de Montgomery. Y creo que al principio del programa dije que las elecciones eran el día 6 de diciembre. La Rubia enseguida cuando fuimos a comerciales me dijo, no, es el 6 de noviembre. Así que disculpen que me confundí acá porque bueno, son muchas fechas para recordar, pero esta no se nos puede olvidar a nadie, a mí mucho menos. Así que es el 6 de noviembre las elecciones presidenciales. Como dije anteriormente, van a encontrar la pregunta B. La pregunta B tiene que ver, como ya ustedes escucharon, sobre la administración, las negociaciones con el sindicato de los policías del condado y el jefe de la policía. Se le está pidiendo al electorado que usted decida, que sea usted quien decida quién debe administrar los asuntos internos del Departamento de Policía del Condado. Los sindicatos, los dirigentes del sindicato laboral o el jefe de la policía. Y para hablar de ese tema se encuentra con nosotros, como mencioné, el teniente David Anderson, quien nos va a aclarar un poco el tema porque como él es policía entiende mejor que yo de qué se trata esto. Bueno, again, welcome. Thank you for being here. I was just giving a little bit of background as to question B and the fact that people are going to find it on the ballot. Diciéndole a él que, bueno, estaba explicando de qué se trata la pregunta B y que ustedes se lo van a encontrar en la boleta electoral. Basically, internally, what does it mean? ¿Qué significa internamente para ustedes la policía? It really means it lets the police chief make decisions very fast, very quickly. Esto lo que significa es que le permite al jefe de la policía pues ejecutar decisiones rápidamente, con prontitud. Without having to bargain over them. Sin tener que negociar sobre estas decisiones. While still respecting the most important bargaining rights of our police officers. Mientras a la misma vez estamos honrando y respetando los derechos de negociaciones del sindicato de los policías, los asuntos más importantes. So a good way of describing this. Una manera buena de explicar esto is by telling you what it doesn't do. Es como para decirle a ustedes lo que no hace, lo que no va a afectar. Our police officers have a union. Nuestros agentes de la policía tienen un sindicato de policías. And like every other union, they can bargain over very important matters. Y como todo el resto de los sindicatos, pues ellos pueden negociar sobre asuntos muy importantes. So things like their pay.
como por ejemplo sus salarios, their benefits, los beneficios que reciben, their retirement, su jubilación, su retiro, their working conditions, las condiciones de empleo de trabajo, their schedule, su horario de trabajo, their safety, la seguridad and de their ellos health y la salud de ellos. aren't affected by this. Ninguno de estos temas son afectados bajo esta pregunta B. But what would change Pero lo que sí cambiaría, is that when the police chief makes a decision que cuando el jefe de la policía tome una decisión that doesn't impact any of those things, que no causaría ningún impacto en ninguno de estos temas que hemos hablado, meaning it doesn't involve pay or pensions, o sea, que no está involucrado, no tiene nada que ver ni con los salarios ni con las pensiones, he can then implement that decision. entonces él pudiera implementar esta decisión. Right. The way the law is written right now, De la manera que la ley está escrita en este momento, any management decision cualquier tipo de decisión o medida relacionada con aspectos de administración can be subject to bargaining. son sujetas a negociaciones. Bargaining with, obviously, the police union, con el sindicato de los policías. Right. And you bring up an important point. It's with the union officials. Y este es un punto muy importante, que esto es con los dirigentes del sindicato. The one point I should make, Algo que debo recalcar es, our police officers do a fantastic job. nuestros agentes del orden, nuestros policías hacen un trabajo fantástico. This issue Este tema is about who should have the ability to make decisions in the police department. es solamente sobre quién debería tener la habilidad de tomar las decisiones dentro del departamento de la policía. Should it be the police chief ¿Debe ser el jefe de la policía or should it be the union officials? o deberían ser los dirigentes sindicalistas? And the way the law is written right now, the police chief doesn't have a lot of decision-making ability. Y de la manera que la ley está pues redactada en este momento, el jefe de la policía no tiene muchas habilidades para tomar las decisiones internas de administración del departamento. When we talk about ability to make decisions, cuando hablamos de la habilidad de que él tome decisiones internas, give us un ejemplo, something tangible that we can hear. A real basic one Una básica, por ejemplo, es that came up last summer que fue precisamente el verano pasado, before the county council y que esto pues se llevó hasta al consejo del condado, el consejo municipal, was the simple ability to make an officer check their email. un tema tan simpático como, por ejemplo, la habilidad de que un agente de la policía verificara, mirara, chequeara su correo electrónico del condado. We couldn't do that unless we bargained it. Eso no se podía hacer a no ser que se llegara a cabo una negociación con los dirigentes del sindicato de los policías. So just to understand that a little bit, Solamente entendiendo eso un poquito, management has the right to make a rule. la administración tiene el derecho de pues implementar una regla, una regulación. And if that rule doesn't affect pay or one of the other important parts of bargaining, Y si esa regla o regulación pues no tiene impacto, no afecta el salario o ninguno de los otros componentes de las negociaciones con el sindicato, we should be able to implement it. Deberíamos poder implementarla. But with the law, the way it was written, we couldn't do that. Pero con la ley, de la manera que está escrita, pues no podemos hacer eso. Let me give a little bit of background. Voy a darle un poquito de información de trasfondo a ustedes para que entiendan. La ley estaba escrita de esta manera, como acaba de escribir acá el teniente Anderson. Hubo una votación en el Consejo Municipal y unánimemente el Consejo de acá, los 9 miembros del Consejo del Condado de Montgomery, tomaron la decisión, pues obviamente, de revocar la ley de la manera que estaba escrita. Fue una decisión también que, como se mencionó en la pauta comercial, apoyada por el Ejecutivo del Condado. Sin embargo, pues las personas que están en contra de lo que se llevó a cabo a nivel legislativo dentro del Condado de Montgomery, pues tomaron bastantes firmas, signatures. How many signatures did it take? Like 40,000?
I think it was in the neighborhood of 35,000 or Exacto, so. aproximadamente unas 35,000 firmas, de 35 a 40,000 firmas recaudaron para que esto entonces se llevara a un referéndum, llegara a la boleta electoral, y eso es lo que ustedes y nosotros vamos a encontrar el día 6 de noviembre en la boleta electoral. O sea que ahora somos nosotros, los votantes, los que vamos a tomar la decisión. La decisión ya había sido tomada por el cuerpo legislativo y ejecutivo del condado de Montgomery, pero eso fue retado, va a la boleta y es la pregunta B en la cual usted va a tomar una decisión, a votar el 6 de noviembre. Now, let's talk about why do the union officials are so adamant and opposing this? ¿Por qué se oponen tanto los dirigentes entonces del sindicato? The union has a lot of power under this provision. Pues obviamente el sindicato tiene mucho poder bajo esta ley. And what I mean by that Y lo que quiero decir is they have the ability to stop things, stall things. y es que tiene la habilidad pues de paralizar las cosas o inclusive dilatar los procesos. What they can do is when we submit them a new rule change, Por ejemplo, cuando nosotros le presentamos a ellos algún tipo de cambio en alguna regla o regulación, they can say, well, this has an effect on our members. ellos lo que pueden responder es, bueno, esto tiene un impacto, afecta a nuestros miembros And therefore you have to bargain. y por lo tanto pues tiene que negociar con nosotros. And that takes a lot of time. Y eso se toma mucho tiempo. When you say it takes a lot of time, cuando hablamos de mucho tiempo, give us an example of how long it takes to negotiate anything from the time that the police chief or the department comes up with a new rule or regulation to the time that it finally can be implemented or not, that you get a feedback from the union. ¿Cuánto tiempo se demoran esas negociaciones por lo general? Porque de eso se trata. I've been involved in bargaining that took a couple of weeks Yo he estado involucrado en negociaciones que han tomado un par de semanas and a couple of years. y algunas que han tomado un par de años. Like for instance, which one took a couple of years? ¿Qué tomó un par de años para negociar? We have a use of force policy right now that's well beyond 2 years. Tenemos una política sobre lo que implementa el uso de la fuerza, que eso ya lleva 2 años negociándose. ¿Still negotiating? Yes. Todavía se está negociando el uso de la fuerza. Ok, no vamos a caer en los detalles de eso en particular. We're not going to go into the details of that particular negotiation, of course, because it is under negotiation still. Right. Now, police officers, you are a lieutenant. What is the feeling within the department? Not just the boss, not top manager, but the rest of you. ¿Cuál es el sentimiento interno dentro del departamento de policía? No el jefe de la policía, Tom Manager, ni él que es teniente, pero el resto de los policías. Well, the best way to describe this is I don't know what everyone's thinking. La mejor manera de describir esto es, pues yo no sé lo que todo el mundo está pensando, But I know what the union officials are claiming. pero sí conocemos lo que alegan los dirigentes sindicalistas. And what they're claiming is not accurate. Y lo que ellos están alegando no es verdaderamente correcto. So their members, at least some of their members, are scared. Y por lo menos, por ejemplo, algunos miembros del sindicato tienen temor, están atemorizados, tienen miedo. So, for example, Por ejemplo, we have schedules tenemos los horarios and provisions in our contract y las regulaciones, lo que proveen los contratos nuestros, that require us to give notice que nos requiere a nosotros que demos notificación before we change someone's schedule. antes de cambiarle el horario de trabajo a alguien. Most officers La mayoría de los agentes del orden, de los policías, receive 3 weeks of notice of schedule change. se le dan 3 semanas de notificación si hay un cambio en su horario de trabajo, And that won't change. y eso no va a cambiar. The union is telling their members that is going to go away El sindicato le está diciendo a sus miembros que eso va a desaparecer or change in some fashion. o que va a cambiar de alguna manera, That's just not true. y eso simplemente no es cierto. The chief has no interest in changing that provision, El jefe de la policía no tiene interés en cambiar esa medida, esa regulación, and he's going to respect the contract the way it's written. y va a respetar el contrato de la manera que está escrito. Another example is family, how this impacts your family. El otro tema es la familia, cómo esto pues tuviera un impacto en la familia de los policías.
And the department is a very family-friendly environment. Y el departamento, pues verdaderamente es un departamento que es amistoso en cuanto al ambiente relacionado con las familias. We provide for job sharing. Nosotros ofrecemos lo que es el término para compartir empleos, Flexible work hours, las horas de trabajo flexibles, compressed work schedules, los trabajos estos de trabajo que le llaman compresados, ajuntados, que trabajan las horas, días más largos para tener un día libre durante la semana. and I believe it's 720 hours of parental leave. Y aproximadamente unas 720 horas anuales, annually. That's every 24 months. Cada 24 meses, 720 horas para que puedan atender a la familia, a los hijos. Sick leave, Pues obviamente ausencia bajo enfermedad, family sick leave, ausencia si algún familiar está enfermo. shift swapping. También se permiten intercambiar los horarios entre los policías. There are a lot more examples I could give, Hay muchos más ejemplos que puedo dar, but the point is pero el punto es, we don't want to change any of those. nada de eso lo queremos cambiar. So what is it that actually gets changed? ¿Qué es lo que verdaderamente se cambia? Porque hemos escuchado lo que no va a cambiar, pero ¿qué va a cambiar? And does it give now too much of power to the police chief? ¿Le da mucho poder al jefe de la policía en este momento entonces esto? No, it wouldn't. No le daría. There are still things in there are still rules in place that don't allow us to make arbitrary decisions. Por supuesto que no, porque todavía hay pues reglas y regulaciones implementadas la cual no permiten tomar decisiones arbitrarias. And the chief of police wants to have an excellent police department El jefe de la policía desea tener un departamento de la policía que sea excelente and a happy workforce. y por supuesto una fuerza laboral, empleados que estén contentos y satisfechos. The last thing we want to do Lo último que queremos hacer is try and abuse something that we have the ability to use. es tratar de lo menos que queremos hacer es abusar algo lo cual tenemos la habilidad de utilizar. If effects bargaining is reduced, Si se reduce lo que son estas negociaciones, meaning you vote for question B, lo que quiere decir que usted vote a favor de la pregunta B, the union can still say that certain things are working conditions. el sindicato puede decir que algunas cosas son relacionadas con las condiciones de trabajo Or they affect their health or safety. o que afecta la salud o la seguridad de los policías. And if they make that argument Y si ellos producen esa alegación, ese argumento, and they're successful, y pues tienen éxito, we still have to bargain. Aún de todas maneras tenemos que entonces continuar negociando. So it's a little complicated. It is complicated. It is a little complicated. Now, if the voters vote in favor, when would it kick in? ¿Cuándo entra en vigor si usted, votante, votar a favor? Actually, I would have to go back and check with the county attorney's Okay. office on the official day it would become effective. On the official date. Okay. Right. Now, one of the things that it's been said, of course, by the county executive and the supporters of the vote in favor of question B is it doesn't make any sense in any other way. Algo de lo que están diciendo el ejecutivo, igual que las personas que apoyan un voto a favor de la pregunta B, es que si no se vota a favor no tiene sentido. Why is that? That the old law doesn't make sense? Es que la ley antigua no tiene sentido. First, let me start by saying the county council created this law. Para empezar, y ya yo eso se los dije a ustedes, el consejo fue quien creó esta ley. Almost 30 years ago. Hace 30 años. And when they did that, Y cuando hicieron esta ley, they made a comment hicieron un comentario that they were going to watch this provision que ellos iban a mirar, a vigilar esta provisión, because it might need to be changed. porque pudiera tener la necesidad de ser cambiada. Well, here we are. Pues aquí estamos. And the county council realized that this law doesn't work. Y ahora el Consejo Municipal pues se ha dado cuenta que esta ley no funciona. Now, one of the interesting aspects of it is that Montgomery County, this is the only department within the county that the union has that affects bargaining. Effects bargaining only exists
with Montgomery County Police. Exacto. Este componente de negociación de la policía y los dirigentes del sindicato de la policía solamente existe en el condado de Montgomery. Ninguna otra jurisdicción en los alrededores la tiene, ni en el estado de Maryland. De hecho, ninguno de los otros sindicatos del condado de Montgomery tampoco tienen esta provisión dentro de la ley. Go ahead. If I can, one of the important things that the union will tell you is that Una de las cosas importantes que quizás el sindicato diga, alegue, other unions have effects bargaining. otros sindicatos tienen estas provisiones de negociaciones. And there's a bit of truth in that. Y es cierto, hay algo de verdad en eso. If something is very significant, Si hay algo que sea muy significativo, they can go to basically a judge ellos pueden ir básicamente a un juez and get a ruling. y buscar un dictamen, una decisión del juez, And we can be required to bargain. y entonces pues nos enforza a nosotros, a la policía, pues el llevar a cabo la negociación. The other two unions in Montgomery County Los otros dos sindicatos en el condado, have that ability. two other unions have that ability. Yes. Hay dos sindicatos en el condado que tienen esa habilidad de ser forzados a llevar a cabo la negociación con los dirigentes sindicalistas. And which are those? ¿Cuáles son esos sindicatos? Those two unions are McGeo, McHale, who do they represent? ¿A quiénes representan? basically general county employees, Algunos empleados generalmente del condado and the firefighters. y la de los policías. The Perdón, de los bomberos. voting for question B doesn't take that away. El votar a favor de la pregunta B pues no sustrae eso, But voting for question B no longer guarantees pero votar a favor de la pregunta B ya no garantiza that the police officers can bargain over everything. que los dirigentes sindicalistas de la policía puedan negociar sobre todos los aspectos. What is like, and I don't want to call it silly, but like the smallest thing that didn't make any sense that you had to bargain about, that you can remember. Algo así que ellos hayan tenido que negociar, que para darles un ejemplo a ustedes, para que vayan entendiendo, desde las cosas tan minutas que tiene que negociar el jefe de la policía para llevar a cabo pues operaciones internas del departamento, que hay que llevarlo frente a los dirigentes sindicalistas, que llevar a los dirigentes sindicalistas no es llevarlo al cuerpo entero de la policía, es a los dirigentes sindicalistas. I have a couple of examples. Ok, tengo un par de ejemplos. Go ahead. One is ticket machines. Por ejemplo, las máquinas que dan las multas, tickets, when you said like, I'm driving, I'm speeding, and you give me a ticket, that kind of ticket, you're talking Yes. about that ticket? Yes. Okay, we're not going to go there, but sí, las multas, las máquinas que dan las multas. When we get equipment, we distribute equipment. Cuando nosotros recibimos los equipos de trabajo, pues los distribuimos. We wanted to provide these machines Nosotros queríamos proveer estas máquinas to the officers who use them the most. a los agentes del orden, a los policías que lo utilizan más. The union demanded to bargain over that. El sindicato demandó que negociáramos ese tema. And in order for us to get the machines out quickly, Y para nosotros poder pues distribuir las máquinas que dan las multas rápidamente, we issued them by seniority. you issued by what? Seniority. Pues nosotros las dábamos dependiendo de en la señoría que llevaban las personas en el trabajo, los agentes. When we went back and looked, Cuando regresamos y revisamos y miramos, a couple of the machines un par de las máquinas had rarely been used no se habían utilizado, or not used at all. o se habían usado muy poco o no se habían utilizado del todo. I'm happy for that, but keep going. Well, the point is we had to choose. El punto es que tuvimos que escoger. Do we continue to fight and spend taxpayers' money? Continuamos pues peleando. When you say fight, it's with the union, right? Yes. Continuamos pues la pelea con el sindicato y continuamos gastando dinero de los contribuyentes, or do we compromise o llegamos a un acuerdo, nos comprometemos because it's bargaining porque es parte de las negociaciones and just issue the machines by seniority? y hoy solamente pues entregar las máquinas basado en señoría que lleven los empleados. What would have been the other choice? Que hubiera sido en ese ejemplo, por ejemplo, la alternativa. The other choice was we could have said we're not going to agree. El otro, hubiéramos podido decir, si esta ley estuviera en vigor, no vamos a estar de acuerdo. Gone to arbitration. Vamos a arbitración,
and that would cost anywhere about $1,000 a day Y eso costaría aproximadamente como $1,000 al día. of taxpayer, well, half of it's taxpayer money, La mitad de ese dinero, pues dinero de los contribuyentes. county attorney time, El tiempo de lo que es el procurador del condado, el abogado general del condado. and have an arbitrator decide Y pues buscar a un mediador, arbitrador, pues, que tome la decisión. on which proposal he likes best. ¿Qué propuesta le gustaría mejor? Vamos a hacer lo siguiente, Rubio. Vamos a pasar de nuevo el comercial, ya que Iris Argueta no nos ha llamado y ya son las 27. Ese comercial tiene 1 minuto. Una vez más, por si usted acaba de sintonizar, para que usted se entere perfectamente qué es la pregunta B que va a encontrar en su boleta electoral. Y bueno, el tiempo se nos fue volando. Gracias a ustedes por esa sintonía. Gracias acá al teniente Anderson, quien ha estado pues más o menos dándonos algunos ejemplos de qué se trata precisamente esta pregunta B. Para aquellos de ustedes que están inscritos a votar en el condado de Montgomery, les recomendamos que cuando llegue su boleta de ejemplo, lo que le llaman el sample ballot, la boleta que usted va a recibir en el correo, que la mire bien, que la revise. Vamos a tener elecciones tempranas por adelantado en el condado de Montgomery para que no tengan que hacer las filas tan largas el día 6 de noviembre de elecciones. Y si aún no se ha inscrito, para inscribirse tiene que llamar al 240-777-VOTE o solicitar ahí puede solicitar la aplicación, la solicitud, o si no, en el sitio de internet www.777vote.org. We have 30 seconds. Nos quedan 30 segundos del programa. Final thought. Un último pensamiento acá del teniente Anderson. Voting for question B El votar a favor de la pregunta B lets the police chief run the police department le permite al jefe de la policía administrar el departamento de la policía effectively, de una manera eficaz, efficiently, eficiente and hold his officers accountable. y a la misma vez pues otorgándole a los agentes del orden que sean responsables. Thank you for being here. Muchísimas gracias a él por estar acá. Y para ustedes, como de costumbre, cualquier información sobre nuestro condado, pues visitar montgomerycountymd.gov o llamar nuestro centro de operadoras lunes a viernes, 7 de la mañana, 7 de la noche, marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos una vez más el próximo martes a las 2. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.